Buenas tardes a todos. Soy Aníbal Damonte, presidente de Solasi, y quiero darles la bienvenida a esta nueva actividad educativa de nuestra sociedad en esta oportunidad, en conjunto con la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Quiero agradecer especialmente el soporte para llevar adelante esta actividad a Terumo, y el tema que nos reúne hoy es desde el punto de vista cardiológico en general, intervencionista y clínico, un tema extremadamente relevante, como es la evidencia más reciente en el tratamiento de los pacientes con alto riesgo de sangrado, y vamos a dedicarnos a analizar en detalle el estudio Master DAPT. Para ello contamos con la presencia de un invitado internacional de lujo, que es el doctor profesor Marco Balgimigli, y tenemos un panel de expertos de Latinoamérica, el doctor Fernando Cura, el doctor Jorge Mor y el doctor Alejandro Martínez, expresidente de la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Y yo tengo el gusto de comoderar esta actividad educativa con el vicepresidente de Solasi, el doctor Mario Araya. Antes de empezar formalmente, no quiero dejar pasar por alto que durante este fin de semana la comunidad cardiológica en general y la comunidad de la cardiología intervencionista, no solamente de Latinoamérica, de Brasil y del mundo, ha sufrido una pérdida irreparable, como fue el fallecimiento del profesor doctor Eduardo Sousa. Sin dudas, desde aquí nuestro reconocimiento, más allá de lo que por las redes sociales y por las diferentes páginas web de sociedades internacionales y de Solasi, por supuesto, se ha expresado durante estos días, nuestro reconocimiento a su liderazgo, a su imagen icónica en la cardiología intervencionista, a haber sido un pionero insuperable y al haber formado innumerable cantidad de generaciones de cardiólogos intervencionistas que hoy en día se desempeñan a lo largo y a lo ancho de todo nuestro continente. Nuestro recuerdo, nuestro homenaje para el doctor Eduardo Sousa. Y Mario, te doy la palabra para que empecemos formalmente este webinar. Gracias, Aníbal. Bueno, bienvenidos todos a esta actividad tan importante. Algunas informaciones. Les recuerdo que esta actividad tiene interpretación al inglés y al español. Esto en el logo de interpretación pueden ustedes cambiar el idioma para las preguntas y para la interacción con el profesor Balgimigli. Y las preguntas pueden enviarlas también al logo de preguntas y respuestas que tienen en el Zoom. Dicho esto, vamos a partir la actividad con la charla del profesor Balgimigli. El profesor Balgimigli trabaja en el Instituto Cardiocentro de Ticino de Italian Switzerland, y bueno, él ha sido probablemente uno de los intervencionistas que más ha influenciado la práctica médica e intervencional en cardiología, en nuestra especialidad, en particular en la selección de los dispositivos de stent y también en la selección de la terapia antitrombótica y antiplaquetaria. De hecho, es el chair de las guías europeas de terapia dual antiplaquetaria en cardiopatía coronaria. Y él está con nosotros ahora porque es el principal investigador de este estudio importante que es el Master DAPT, el cual queremos un poquito analizarlo y sacar las mejores conclusiones para nuestra práctica médica. Así que, profesor Balgimigli, nice to hear you and thank you for being with us. We now are going to listen to your conference. Thank you very much. Thank you very much, Professor Araya and Damonte, for having me. And it's a privilege, of course, to be joining this very important Solasi meeting, which has the unique asset of involving both interventional as well as non-interventional cardiologists. Before I would like to get started, I would like also to join you in sending my memory to Professor Sousa, who has really been a pioneer in the field and cannot be forgotten so easily. Now, the topic of today's presentation is walking you through the main results as well as multiple subgroup analysis of a recently completed multicenter study, which has been called Master DAPT. Many studies before
Master DPT have claimed to have in a way tackled the issue of dual antiplatelet therapy duration in patients who are at high bleeding risk. But I would like to submit to you, and perhaps we can further discuss that topic later during the discussion, that actually they have not done so for multiple reasons. And the reason I'm telling you this is because doctors' main dilemma when prescribing DAP2 duration is how to decide upon DAP2 duration when both ischemic and bleeding risks are high. And this patient category, which is by far the most challenging for our clinical practice with respect to DAPT duration decision-making, has never been included in randomized studies before. MAST-DPT was a very complex and large study, which was entirely funded by Terumo through a non-for-profit organization based in the Netherlands. And the study recruited patients across 140 sites in 30 countries, including Argentina. We screened patients who had to be HBR by definition, and I will get into the details of what HBR meant for the study. They were supposed to be treated exclusively with Ultimaster stent implantation, but we then set no restriction based on clinical presentation or number, location, or complexity of the treated lesions. Patients were on DAPT for 30 days by protocol, and then as long as they were free from recurrent cardiac or cerebral ischemic events and free from active bleeding complications, and in patient in whom no further revascularization for whatever reasons was planned, then the patient got randomly allocated to immediately stop DAPT and continue with a single antiplatelet therapy for 11 months or 5 months if there was a concomitant indication to oral anticoagulation, or continue DAPT for at least 2 or 5 months in patients with or without the need for oral anticoagulation respectively, followed by single antiplatelet therapy up to 11 months. Please note that by study design, single antiplatelet therapy was either aspirin or any of the 3 currently available P2Y12 inhibitor, namely clopidogrel, prasugrel, or Decagro. High bleeding risk patients, who were they? Basically, we set a list of 10 criteria, which are listed here. And as long as the patient fulfilled at least one of those, the patient was deemed HBR. And there were basically clinical indication to oral anticoagulation, prior bleeding, elderly, patient with systemic condition associated with increased bleeding risk, documented anemia or transfusion within 4 weeks before randomization, need for chronic treatment with steroids or NZ, diagnosed malignancy, stroke, or recent TIA, finally, a precise DPT score of at least 25. On the other hand, the exclusion criteria were purposely minimal, and they were limited to treatment with stents other than Ultimaster stent at index PCI or within 6 months before, treatment for in-stent restenosis or stent thrombosis at the index PCI or within 6 months before, finally, treatment with any bioresorbable scaffolds at any time. I guess many of you are already familiar with the stent that we use for the study. This is Ultimaster stent, which is quite a unique technology. It's an open cell 2-link thin strut cobalt chromium platform, which allows sirolimus at a very low concentration, thanks to a unique polymer coating, which is abluminal and graded coated. And interestingly, this stent has been engineered purposely to release the drug in a simultaneous way to which the polymer per se would actually vanish over time. For you, most likely it does not matter at all, but for us in Europe, this stent has already 16 CE marks and already 1 month DPT even before the study was conducted. We pre-specified 3 primary endpoints, which had to be tested in a hierarchical order as follows. The first one was NACE, the composite of all-cause death, MI, stroke, and major bleeding. That endpoint had to be tested on non-inferiority basis. If non-inferiority was met, we could proceed to test a non-inferiority for MACE, the composite of death, MI, stroke. And if non-inferiority was also met for MACE,
we were able to go ahead and test the last one, major or clinically relevant non-major bleeding, on a superiority basis of 1 month versus a more prolonged DAPT regimen. We consented 5,204 patients and we randomized 4,579. So the message here is that this is the by far largest study conducted in the HBR population so far. Here you see some baseline characteristics. Mean age was 76. The proportion of patients with diabetes, prior MI, prior PCI, prior CVA, chronic kidney disease was very notable. 37% of patients were on oral anticoagulation. And with respect to the clinical presentation, that was fairly split, almost 50% with acute and 50% with chronic coronary syndrome. With respect to HBR criteria, we had a mean of 2.1 HBR criteria per group in both abbreviated and standard DAPT patients. And actually, the distribution of those criteria is shown here. As expected, number one driver was age, followed by precise DAPT, and thirdly, by indication to oral anticoagulation. But a very important point that, in fact, very few patients enter into the study because of age per se, and the same is true for precise DAPT as well as for indication for oral anticoagulation. So these were truly HBR patients who were considered for study participation. Procedural characteristics are shown here. Majority of patients, understandably so, underwent a radial procedure. A quarter, a multivessel intervention, including left main stent. The majority of patients underwent a complex lesion treatment, such as B, 2, or C, according to AHA classification. There was an average stent length of 40 millimeter. More than 20% of patients had overlapping stenting, and bifurcation of stenting, meaning at least 2 stent implantation to treat the bifurcation, was accomplished in 4% of the patients. Following the protocol, not surprisingly, biodegradable polymer sirolimus eluting stent were used in 99.8% of the treated lesions in both study groups. NARC 0, which implies perfect adherence, was fairly high in both study groups, yet slightly lower in patients who got allocated to the abbreviated DAPT arm, especially from 6 months onward. The median DAPT duration from index intervention was 34 days, with a very narrow interquartile range in the abbreviated, whereas it was 193 days with a very large interquartile range in the standard treatment groups. And finally, with respect to the type of single antiplatelet therapy that was continued after 1 month DAPT in the abbreviated DAPT arm, that consists of aspirin 29% and 71.2% of P2Y12 inhibitor, consisting of clopidogrel in 54, ticagrelor 14, prasugrel only 1.2% of the cases. Here you see the first primary endpoint, NACE, which was attained in 7.7 in standard versus 7.5 in abbreviated DAPT. That was a difference in cumulative incidence of minus 0.23. And the upper limit of the non-inferiority margin, of course, was absolutely met with a highly significant non-inferiority p-value. We therefore proceeded to test the MACE endpoint, which occurred in 7.1 versus 5.9% of patients in abbreviated and standard DAPT group, respectively. Difference in cumulative incidence minimal of 0.11, again, non-inferiority being highly significantly met. Finally, the third endpoint, the safety endpoint, major or clinically relevant non-major bleeding, 9.4 versus 6.5, an absolute risk difference of almost 3 absolute percentage point, and a highly significant superiority, but most importantly, with the number needed to treat, which is extremely low, only 35. Now, none of the secondary endpoints did differ from a statistical standpoint in the 2 study groups, with 2 notable exceptions, being CVA, which were lower, owing to both lower ischemic and bleeding intracranial events, favoring abbreviated DAPT. BARC2 was also significantly lower with abbreviated DAPT, whereas BARC3 or BARC5 numerically favored abbreviated DAPT,
but did not reach statistical significance. This study has clear limitations, which we all need to openly speak about. That was an open label study. In fact, it was felt unfeasible to mask the treatment of 4 different antiplatelet agents. The EPT duration was indeed heterogeneous in the standard EPT group, which however does reflect our current practice. The EPT duration in both arms was longer than what is currently recommended for oral anticoagulated patients. However, I would like to also discuss with you that guidelines now, at least in Europe, are recommending a very short EPT regimen, which is associated to a higher risk of stent thrombosis. The study was not designed to assess the role of type of single antiplatelet therapy after the EPT discontinuation. Non-inferiority margins were indeed relatively wide, and the observed event rates lower than what we previously anticipated when the study was planned. And of course, our results may not apply to patients who did not receive the study stent, meaning the biodegradable polymer sirolimus gluten stent. All these taken into account, we concluded that in patients at HPR who had undergone implantation of a biodegradable polymer Ultimaster sirolimus gluten stent, the discontinuation of DPT at a median of 34 days, compared with continuation of treatment for a median of roughly 6 months after PCI, was non-inferior for the incidence of NACE, non-inferior for the incidence of MACE, and associated with a lower incidence of major or clinically relevant non-major bleeding. Now, let me walk you through very important subgroup analysis, which are, I think, providing a much deeper understanding about the study implication, especially if and when you would like to translate those into the management of your patients on a daily basis. You have already noted that we did have patients with as well as without indication to oral anticoagulation. Indeed, indication to oral anticoagulation was an HPR criterion per se. So were the results consistent with respect to that treatment allocation? The answer is absolutely yes for NACE. The p-value for interaction of 0.28, and you see here that there is no signal of any excess of NACE with 1 month EPT compared to a more prolonged EPT regimen in patients with or without oral anticoagulation. The same message was with respect to the MACE endpoint. In fact, patients with OAC indication had an hazard ratio of 0.88, patients without OAC indication hazard ratio 1.06, P for interaction 0.46, which means results are entirely consistent. We did see some signal of possible heterogeneity, though, with respect to the bleeding endpoint, with the p-value for interaction being formally negative, 0.06, yet suggesting that the bleeding benefit was potentially greater in patients without indication to oral anticoagulation, as opposed to patients in whom oral anticoagulation was indicated. Now, to better understand the implication of this finding, I need to remind you something that I already did so before, but I was perhaps walking very quickly through this very important endpoint. Very important aspect of the study. MAST DPT was not just comparing a short versus a more prolonged DPT regimen. MAST DPT was more broadly comparing an abbreviated antiplatelet therapy duration more than just an abbreviated DPT study. And the reason why I'm saying this, it's because if you focus on OAC patients were supposed to continue OAC throughout the entire study duration. But if they were allocated to an abbreviated DPT regimen, not only they stopped DPT after 1 month, but they even stopped any concomitant single antiplatelet therapy after 5 months, which means that they were left with OAC monotherapy from 6 months onwards. That approach was not followed in the control group, where they continued DPT for at least overall 3 months after stent implantation, but then continued single antiplatelet therapy in association with oral anticoagulation throughout the 1 year follow-up duration. Now, if you look into what has really occurred, here you see the full picture. One thing is mandating something with the protocol. One thing is to actually making sure that all patients stick to what the protocol recommended.
And in fact, if you look into the abbreviated group, among those who took oral anticoagulation, you would see that, in fact, a very sizable proportion of patients, being in the range from 25 to 30% of patients, did not stop concomitant single antiplatelet therapy from 6 months onwards. Now, if you apply very sophisticated statistical techniques to simulate the treatment effect and all patients stopped concomitant single antiplatelet therapy, meaning add all patients stick to the study protocol, then you would see results being slightly different. Here you see what is called IPCW analysis in red, as opposed to the ITT, intention to treat analysis, in blue. In red, you see the analysis which has been corrected for this lack of adherence to the study protocol. And if you look into the treatment effect among patients with clinical indication to oral anticoagulation, you see that this IPCW analysis is showing no excess of NACE, no excess of MACE, exactly what we saw before, but we also show a significant decrease of bleeding complication also in patients having received concomitant oral anticoagulation, which, if you don't correct for the lack of adherence, you would not be able to see. And if you break down the analysis into whether this treatment effect, this benefit, comes from the DAPT duration, 1 versus 3 months, the answer is, well, not really so. There is a tendency towards lower bleeding here if you break the analysis down from randomization to 6 months, but this did not reach statistical significance. What drove the true benefit in terms of lower bleeding complication in patients having taken OAC and being allocated to the abbreviated DAPT arm is really what's happening from 6 months up to 1 year, meaning having discontinued concomitant single antiplatelet therapy, which at the end of the day we can state was associated with the bleeding benefit without an excess of ischemic events. Now, last subgroups I would like to touch base upon is the prior MI, which has already been presented by Dr. Smits at TCT this year. This paper has not been published yet, but this paper really showed very consistent results. If you break down the population into prior MI versus no prior MI, and believe me, if you do the same analysis in index ACS at presentation versus stable coronary syndrome at presentation, the results are absolutely identical. There is no excess of NACE in patients with prior MI having received 1 month of DAPT. There is no excess of MACE in patients with prior MI having received 1 month only of DAPT. Indeed, the hazard ratio is numerically favoring 1 month DAPT as opposed to a more prolonged DAPT regimen. And the bleeding benefit, as expected, is entirely consistent. Now, if you want to see even additional secondary endpoints, here you see all-cause death, no signal whatsoever that prior MI patients have a higher mortality rate if treated with 1 month DAPT. No signal that patients with prior MI have a higher risk of myocardial infarction if treated with 1 month DAPT. And in fact, there is a tendency of lower risk of strokes in both patients with and without prior MI if treated with shortened as compared to a more prolonged DAPT regimen. So in conclusions, MACE and NACE results were consistent across OAC strata. MCB was significantly lower in non-OAC patients with abbreviated, but only numerically so in OAC patients with borderline interaction testing. However, the significant overtreatment occurred in the abbreviated arm of OAC patient because there was a clear failure to discontinue SAPT after 5 months in a quarter of patients in the abbreviated group. So if and when you correct for this lack of adherence, the benefit in terms of bleeding does appear in OAC patients as well. Finally, MACE and NACE and MCB were highly consistent across prior MI or index ACS at presentation versus CCS at presentation. And with that, it's my privilege to close and give the word back to you. Gracias, profesor Marco Valguimigli, por esta detallada y meticulosa revisión de los resultados del estudio Master DAPT. Espero que la traducción se esté escuchando correctamente, y si eso es así,
Ahora tenemos 20 minutos antes de pasar a la próxima sesión de este webinar para entre quienes estamos presentes aquí y también recordando nuevamente a la audiencia que a través de la opción de preguntas y respuestas pueden volcar sus inquietudes, discutamos un poco estos resultados. Por lo tanto, los invito, Fernando, Alejandro, Jorge, quien quiera de ustedes iniciar esta discusión. Aníbal, si quieres, desde Colombia empiezo yo, si te parece bien. Me parece perfecto, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal, a ustedes por la invitación, a Solasi. Muchas gracias al profesor Valmigili por estar colaborándonos y acompañándonos en la tarde de hoy, noche para él. Yo quería empezar por el comienzo, y es que hay algunos detalles en el diseño de este estudio que me parecen interesantes y que yo quería aprovechar que está el doctor Valmigili aquí para que nos diga si para él estos detalles en el diseño son importantes y hacen más robustos los resultados que tuvimos en el estudio. El primer punto es el hecho de que los pacientes sean randomizados a los 30 días de haber sido practicado el procedimiento índice y no en el momento de la realización del procedimiento, lo cual pues no es usual en los ensayos clínicos de cardiología y de cardiología intervencionista que tenemos nosotros a disposición para nuestra práctica diaria, para soportar nuestra práctica diaria. Y el segundo punto fue tocado también ya un poco por el profesor Valmigili, y es el hecho de que de los 3 puntos finales primarios cojerárquicos, los 2 primeros que son desenlaces de eficacia o de desenlaces compuestos clínicos fueron, el análisis fue hecho por protocolo, y el análisis del tercer punto jerárquico, que es un punto de seguridad, fue hecho en intención por tratar. Si esos análisis hacen también un poco alguna diferencia en los resultados. Gracias, profesor Marco. Thank you very much, Dr. Moore, for these very sophisticated and important questions. The first one, timing of randomization. I would like to express the reasons why I strongly and personally fought for having randomization set at 30 days and not at PCI. I did many studies in the past, DAPT duration studies, where the randomization was actually set at the time of PCI or even before PCI. These studies are easy to be performed. It's easier to consent the patient at the time of stent implantation, and the patient has relatively limited amount of time to think whether she wants to participate. So these studies are, from a feasibility standpoint, an easy cake to win. But these studies are confounded. Why am I saying so? Because whatever is happening in the first month is only noise for the study. So if you compare 1 month DPT versus a prolonged duration of DPT, then all patients are, by study protocol, receiving 1 month DPT irrespective of the arm to which they've been randomized. So all these events which are happening in the first month is by definition something which is not related to the differential DPT duration, by the simple reason that all patients are taking the same medications, DAPT. You may have an MI which is not DAPT dependent because the patient is on DAPT. You may have a stroke, you may have a fatal event. All these, by definition, events which occur irrespective of the DAPT is, from a technical standpoint, noise. These are events which are not prevented by DAPT modulation because they do happen on DAPT. So the first technical point is, if you want to reach non-inferiority, having noise in the study is very helpful, because that will be a lot of events which will be distributed by definition into 2 study groups, and they will help you reaching non-inferiority. So that is reason 1. I didn't want to have those events into the study.
Reason two is a clinical reasons more than a technical one. So you put your stent into the coronary artery of the patient, and then you make a provision of whatever DPT duration. Then something happens in the first month. And then this could be a recurrent MI, could be a stent thrombosis, could be a massive bleeding complication. Honestly, the ischemic and bleeding risk of that patient all of a sudden has changed. Of course, that when you did your provision of in terms of DPT duration, you were not aware of that risk. But at days 14, day 15, day 20, that event has occurred. So from a clinical perspective, you may not be anymore in the so-called clinical equipoise to decide whether DPT should or should not be stopped. To be practical, if you have a stent thrombosis at day 14, I would challenge you that you will not decide to stop DPT 16 days down the road. You will say, oh, this patient needs to stay on DPT perhaps forever, or for sure, much longer than the first month that they planned. If the patient has a major bleeding complications, perhaps even life-threatening one, perhaps you even want to shorten DPT, even shorter than 1 month. And you know that if you go in excess of few days of DPT, you will not leave the patient on DPT for 6 months. So in a way, the clinical question has all of a sudden changed. And that's why I think having patient randomized at 30 days is the purest study design that has been done. Therefore, I think that is a strength of the study. Now, if I can, in a way, understand where you wanted to go, which is very understandable. You say, look, I'm an interventional cardiologist. I am making provision about DPT duration when the patient is leaving my hospital or when my procedure has been accomplished. So how should the MASTI DPT study results apply to my practice? I think they do apply to your practice. But of course, what you decide at the time of patient discharge is not written down in the stone. An ideal scenario would be that someone is reassessing this patient down the road at 30 days and see whether your provision is still valid, yes or no, or if the risk profile of the patient has changed such that your provision is no longer valid. So I think MASTI DPT is practice informing, but the message is that, of course, the risk of ischemic and bleeding events varies over time. And therefore, the time of DPT discontinuation, perhaps a non-interventional cardiologist or perhaps an interventional cardiologist, does not matter, should reassess the patient and confirm whether the provision done at the time of stent implantation is or is not valid. Then your second question was a bit technical. I will not spend too much time going there because in methodology studies, there is a huge debate about which patient population should be used for non-inferiority study. We pre-specify to use the per protocol as a primary and the ITT as a sensitivity. The results are completely identical, whatever analysis you do. So the non-inferiority is a very solid endpoint, which goes beyond the discussion of which population should be selected. Thank you very much. Thank you. Alejandro, Fernando, me gustaría escuchar sus comentarios iniciales sobre las conclusiones de este estudio, sus dudas, la repercusión clínica que este pudiese tener en nuestros pacientes latinoamericanos. Sí, bueno, gracias Aníbal y Mario por la invitación, un gusto de estar compartiendo con ustedes. La verdad que a la comunidad médica le resulta sorprendente estos resultados, sobre todo cuando recordamos lo que vivimos, ¿no es cierto?, con la primera generación de los stents con droga, donde había una alta incidencia de trombosis de los stents, y eso obligó a cambiar la práctica normal y a hacer muy extenso el tratamiento antiplaquetario doble en los pacientes que se sometían a stent. Y era impensado, ¿no es cierto?, que algún paciente podría recibir incluso menos que 1 año. Y ahora resulta que tenemos 1 mes. Ahora, yo entiendo que mucho de esto está relacionado con el stent, con la plataforma y con los elementos que contribuyen a la formación del stent. Entonces, la primera pregunta que uno se hace de estos stent modernos, como el que estamos en este momento evaluando,
cuán similitud hay con los otros, es decir, cuánto podríamos estos resultados extenderlos a otros stents similares. Pero la otra pregunta que yo quisiera mencionar es ¿cómo se controló en este estudio los aspectos técnicos? Porque nosotros sabemos que cuando los stents quedan mal apuestos, cuando los stents son más pequeños, cuando son muy largos, el riesgo de complicaciones y fundamentalmente el riesgo de complicaciones trombóticas es más alto. En ese sentido, tal vez sería bueno saber si en este estudio hubo algún control de eso, de la cosa técnica. Pues, no sé si se recomendó el uso de imágenes intracoronarias o no sé, se favorecieron técnicas, digamos, más que otras. No sé, yo creo que para el cardiólogo clínico en general, las dos preguntas son importantes. Primero, el tipo de stent, si esto puede cumplirse con otros, y desde el punto de vista técnico, o sea, ¿serán los resultados comparables a los que tenemos los doctores aquí en Chile o los que tienen los doctores en Argentina? Esa es la pregunta. Thank you very much, Dr. Martinez. These are two very important questions. So the first one is very difficult to be addressed. And the honest answer is, I do not know. Meaning, I do not know whether the results would be reproducible with other stent platforms. We have seen prior HBR studies, even assessing a short DPT regimen, even as short as 1 month with other stent platforms. But the studies which have been performed in the past have been very different. Patients have been highly selected for being not only HBR, but also being very low risk. ACS patients were excluded. Patients undergoing complex PCI were excluded. So the honest answer is results may be applicable to other stent platforms, but the full honesty, we do not know if and how much that will be the case. So if you can decide upon a stent platform before the stent per se has been implanted and you have an HBR patient in whom you would like to go short, I think this stent platform is today the one with the best possible evidence. The second point you raised is extremely important, and I think you are perfectly legitimate in asking some technical details. And the reason why I'm telling you this is because we have seen some prior HBR studies coming from Asia, from Japan, for example, where we know that the use of intravascular ultrasound or intravascular imaging is almost routine. In those studies, let me name one study, STOP DPT2, for example. The use of intravascular imaging was 99%, which is something that in the Western world does not happen. In MAST DPT, we left the sites perform the procedures they used to perform in routine clinical practice. So the use of intravascular imaging modalities is actually in the range of 10%. That's what the real practice is, and that's what we see in MAST DPT. We simply asked investigator to consent the patient if PCI was successful, defined as residual stenosis less than 30% and TIMI-3 flow without life-threatening or a dissection that could actually limit flow. So the definition of procedural success was very broad, and I think MAST DPT is able to inform routine clinical practice. So basically what you call, okay, I have done my procedure, now I need to take the decision about DPT without having had special attention to how the stent is opposed, because in fact, in the majority of patients, nobody knew about this information. Muy buena discusión, muy interesante. Yo creo que nosotros hemos enfrentado este problema. Esta es la complicación número 1 de la angioplastia. Lo que pasa es que no la vemos nosotros delante nuestro en la etapa hospitalaria, pero cuando uno hace seguimiento de los pacientes, y como muestra el ensayo clínico, el MASTER-DAPT, el sangrado es la complicación más frecuente. Y creo que todas las técnicas que se vienen utilizando para disminuir el sangrado han ido asegurando digamos, el éxito en estos pacientes.
Este ensayo clínico a mí me cambió la práctica, me da una tranquilidad que yo no tenía antes para tratar estos pacientes mediante angioplastia y para poder acortar los tiempos de antiplaquetarios. Me gustaría hacer énfasis en cuál es el antiplaquetario que deben mantener estos pacientes. Nosotros decimos, bueno, que esté con doble esquema durante un mes. Ahora, después el estudio mostró que la mayoría de los pacientes se van con P2Y12 inhibidores, la mayoría con clopidogrel. Hay que ver si estos pacientes son resistentes o no, si se ha medido resistencia. Pero bueno, un poco traernos un poco de claridad respecto a qué medicación para continuar el esquema simple y a tu criterio o en la práctica que vos haces, Marco. Fernando, this is a key point, and I would like to be able to give you a definitive answer, which I cannot because the study was not designed to do so. We had to design a very pragmatic study where basically we said, you continue with the drug you most prefer. And that's what we see. In a way, that is already a result in the result. The winner is clopidogrel, as you said. The winner is clopidogrel even in a patient with ACS, and that I think speaks for the fact that physicians were really concerned about bleeding more than ischemic risk. And at the end of the day, they were right. Because as you said at the beginning of your comment, there were much more bleeding events than ischemic events. So at the end, they were right. Which drug am I continuing after 1 month DPT? And my answer is me, always a P2Y12 inhibitor. And I have to say, I cannot hide to be personally concerned about the clopidogrel non-responsiveness, which is more rare than what has been described in the past. This is not 30, 40%. This is more in the range of 5 to 10%. But if I was one of those patients, I would not be happy to receive a placebo therapy. So, Fernando, what I'm doing is outside the guidelines. If I am forced to use clopidogrel, I am testing responsiveness to clopidogrel. But every time I can, I continue with Icagro monotherapy because we do have a huge amount of evidence. But you see, practice varies. Many colleagues of ours are continuing with aspirin and many with clopidogrel without having tested responsiveness to clopidogrel. So at the end of the day, yes, there is no responsiveness, but in overall patient, in the whole group of patients, clopidogrel seems to be a very reasonable choice, even if you cannot test for responsiveness. At the end of the day, we should not forget the very old data coming from Capri. For simple long-term secondary prevention, aspirin monotherapy versus clopidogrel monotherapy, despite having the issue of non-responsiveness, anyhow, the winner was still clopidogrel in those days. So if I have to choose between aspirin and clopidogrel, despite I cannot measure for non-responsiveness, perhaps because I don't have the machine available or the patient is unwilling to come back for being tested, I still prefer clopidogrel. Yo creo que la respuesta del clopidogrel, del uso del clopidogrel en el estudio era algo de esperarse, teniendo en cuenta que toda la población era una población de alto riesgo hemorrágico. Nosotros, los panelistas hoy, acá el profesor Baglirimili, vivimos tal vez una época de la cardiología intervencionista a finales de los años 90 y probablemente comienzos de este siglo en el que no le dábamos mucha importancia a las complicaciones hemorrágicas. Y de hecho utilizábamos de manera liberal los anticoagulantes. Era la época en que hacíamos accesos femorales 8 French para angioplastia y teníamos unas complicaciones vasculares y hemorrágicas muy importantes. Hoy en día, desde hace ya varios años, sabemos que esas complicaciones hemorrágicas son un marcador de mortalidad importante y yo creo que les estamos dando la importancia que merecen desde hace algunos años. Por eso yo creo que el clopidogrel no es una mala opción en estos pacientes que de entrada son de alto riesgo hemorrágico y probablemente es una de las indicaciones que le quedan hoy en día al clopidogrel en el manejo de la terapia antiplaquetaria dual
o única en los pacientes sometidos a intervención coronaria con stents. Gracias, Jorge. Creo que tanto la pregunta de Fernando, el comentario del profesor Marco y tu comentario dan lugar a que pasemos a la segunda sesión para mantenernos en tiempo y ver cómo se aplica en la vida real, de alguna manera, esta evidencia tan fuerte que surge del estudio que estamos comentando. Mario, te invito a que presentes la primer charla de esta segunda parte del webinar, por favor. Bien, Aníbal. Bueno, quizás para los clínicos es la charla más importante y para todos nosotros es muy relevante saber cómo reconocer al grupo de pacientes de alto riesgo de sangrado que se pueden beneficiar de esta estrategia de terapia dual abreviada. Para eso le hemos pedido a Alejandro Martínez, que es cardiólogo y cardiólogo intervencionista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él fue expresidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y es también expresidente de la Sociedad Sudamericana de Cardiología, con la cual compartimos la organización de este webinar. Así que, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos para que puedas darnos tu charla. Ok, gracias Mario, gracias a Solasi por la invitación y encantado de estar con todos ustedes y sobre todo con todo el público que seguramente nos está viendo. Y de este punto de vista de pacientes de alto riesgo de sangrado, tal vez lo primero que tenemos que recordar es que para nuestros pacientes que se someten a angioplastia coronaria, los beneficios de la terapia antiplaquetaria dual es doble. Por un lado, se ha demostrado que disminuye el riesgo de trombosis de los stents, pero además disminuye otros eventos cardiovasculares que ocurren en estos pacientes. Nuevos eventos coronarios, nuevos eventos cerebrovasculares y eventos periféricos. De tal manera de que no solamente estos pacientes se benefician por el tener un stent, sino por tener también esta enfermedad coronaria. Y especialmente es válido esto en aquellos pacientes que tienen mucho riesgo desde el punto de vista de los queróticos, desde el punto de vista vascular, que me refiero al riesgo de isquemia, y también, obviamente, los pacientes que tienen mucho riesgo de trombosis de los stents, que ahí aparece el dictado, ¿no es cierto?, los síndromes coronarios agudos, los diabéticos, los stents de primera generación, con droga y distintas características de los stents y de las técnicas, como de la restenosis intra-stent. En esos pacientes que tienen mayor riesgo de trombosis, nos gustaría con mayor razón darle un tiempo más largo de terapia antiplaquetaria dual. Sin embargo, tal como ya se ha comentado, el problema es que la terapia antiplaquetaria, sobre todo si sostenida en el tiempo con dos drogas, se asocia a sangrados. Y aquí tenemos una incidencia total de sangrados en 24 meses de 6,6%. En las distintas series llega entre 6 a 10% de nuestros pacientes que tienen sangrados de alguna significación. Depende cómo sea la selección de los estudios. Y esto, como digo, va creciendo y va aumentando en el tiempo. Y lo importante es que estos sangrados no son inocuos. Los sangrados se asocian a riesgo y riesgo de mortalidad. Y estos pacientes pueden tener mortalidad aumentada desde el punto de vista mortalidad total, pero también tienen un aumento de la mortalidad cardíaca, probablemente porque el sangrado muchas veces obligó a la suspensión de la terapia anticoagulante o antiplaquetaria, que era su protector. Y en la medida que usamos antiplaquetarios con mayor potencia, aquí está desde el clopidogrel, que son los primeros, se fue agregando, ¿no es cierto?, sobre la aspirina, el ticagrelor, el prasugrel. Hoy día sabemos que incluso es más potente el prasugrel que el ticagrelor. Y la verdad es que en la medida que se ha aumentado esta potencia,
Claro, hay mejor riesgo isquémico, pero cada vez tenemos mayor riesgo de hemorragia. Ahora, esto es especialmente válido en los pacientes que tienen alto riesgo, que ya se han mencionado. Y los pacientes tienen alto riesgo de hemorragia por muchas razones. Una razón es por la edad, aunque esta es una razón relativa. Acuérdense que el envejecimiento no es igual en todas las personas, pero a las comorbilidades, en la medida que sean importantes, también son situaciones de alto riesgo, como la enfermedad renal, enfermedad hepática, cáncer activo, situaciones hematológicas como anemia o recuento bajo de plaquetas, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, trastorno de la coagulación de los pacientes, y situaciones que las generamos nosotros mismos, como son el uso concomitante de anticoagulantes orales o el uso concomitante de drogas antiinflamatorias, o también representa un riesgo cuando se ha planificado una cirugía prontamente después de la intervención coronaria, cuando el paciente está con doble terapia. Y la verdad que con todas estas condiciones, el juicio clínico nos va a decir efectivamente este paciente tiene una enfermedad del hígado, tiene la edad, tiene una enfermedad renal muy importante, de tal manera que en este paciente probablemente con mucha claridad vamos a decir tiene alto riesgo de sangrado y tenemos que acortar el tratamiento. Tenemos probablemente, como se ha comentado, seleccionar el tipo de stent y probablemente manejar el modo del implante. Pero la verdad es que muchos de los pacientes que intervenimos y muchos de los pacientes que tienen eventos de sangrado, salvo la edad, ¿no es cierto?, que pueden ser personas mayores, pero no tenemos claramente pacientes con hemofilia o pacientes con mucha insuficiencia hepática, son poco frecuentes. La mayoría de nuestros pacientes, la verdad es que nos gustaría tener algún score, porque claramente nuestra intuición clínica no claramente permite determinar este paciente con certeza tiene alto riesgo de sangrado. Y en ese sentido, los más utilizados son estos que aparecen aquí, el score DAPT, y todavía más utilizado el Precise DAPT score. Y este score es muy interesante porque solamente considera parámetros que son muy sencillos, como edad, sangrado previo, el recuento de glóbulos blancos, hemoglobina y el clearance de creatinina. Esos 5 elementos tan simples, y uno con eso, ¿no es cierto?, y con una aplicación sencilla, puede establecer un score. Y aquí se dividen los pacientes en los score bajos, en score moderado y score alto. Cuando esta suma más de 25, se habla de score alto. Y fíjense cómo los pacientes con score alto, a diferencia de los de moderado y bajo riesgo, tienen un significativo mayor probabilidad de tener un sangrado después de usar las drogas antiplaquetarias duales. Ahora, a mí lo que me resulta muy interesante de este Precise DAPT Score, aparte de que es sencillo y aparte que parece ser que efectivamente es cierto que aquellos que tienen un score alto son los que tienen el riesgo mayor. Además, es interesante que cuando se comparan duración abreviada de terapia antiplaquetaria, dual, me refiero a 3 a 6 meses, versus terapia más prolongada como 12 a 24 meses, también distingue este score de alguna manera el beneficio neto, porque cada vez que nosotros suspendemos la terapia antiplaquetaria dual, nosotros vamos a tener algún riesgo desde el punto de vista isquémico, porque nosotros sabemos que esta terapia protege desde el punto de vista isquémico. Vamos a tener ganancia desde el punto de vista de hemorragia. Pero es interesante que en los pacientes
con riesgo alto de sangrado, y me refiero a este score mayor de 25, la protección es importantísima desde el punto de vista de hemorragia, muy significativo. Pero curiosamente con este score, aun cuando tuvieron altos eventos, esta diferencia de los eventos isquémicos no fue significativamente distinta en los que suspendieron precozmente o en los que suspendieron más tarde. El beneficio mayor desde el punto de vista de prolongar el tratamiento para prevenir eventos isquémicos se dio en este estudio precisamente en los pacientes que tenían un riesgo más bajo o más moderado. De tal manera que es interesante esta interpretación en el sentido que uno, a lo mejor con un test sencillo, a lo mejor con otras mediciones, puede lograr un mejor balance de qué es lo que nuestro paciente, cómo se va a beneficiar mayormente. Ahora, es interesante que desde el punto de vista de esto que comento, aquí se habla de la edad, del sangrado previo, que es obvio, de los niveles de hemoglobina, obviamente va a tener mucha importancia, lo mismo que el clearance de creatinina, pero llama mucho la atención que esté también en este score el recuento de glóbulos blancos. Y la verdad uno dice, ¿por qué el recuento de glóbulos blancos va a tener importancia desde el punto de vista del riesgo y de eventos posteriores al uso de estas drogas? Y en ese sentido, yo les quiero recordar a nuestra amiga, la doctora Marimón, que hace algunos años nos está diciendo que los glóbulos blancos tienen más importancia de lo que nosotros pensábamos. O sea, en los trombos que se ven en las coronarias, así como hay plaquetas y hay glóbulos rojos, también hay glóbulos blancos, y recientemente se están reconociendo la participación de los neutrófilos. Y fíjense cómo estos neutrófilos pueden liberar estos productos que se llaman los NET, y estos productos NET tienen mucha importancia desde el punto de vista de la coagulación, y también tienen su efecto desde el punto de vista de agregación plaquetaria. De tal manera de que parece ser que en el futuro, yo creo que esto va para allá, en el futuro va en que podamos mejormente medir con algún score o con parámetros cuál es el riesgo que tienen nuestros pacientes desde el punto de vista de trombótico y cuál es el riesgo que tienen desde el punto de vista isquémico para hacer la mejor evaluación. Este score lo hablamos también en nuestros pacientes hace poquitos años, en 270, 280 pacientes consecutivos. Fue el score muy bueno para identificar el riesgo de hemorragia en 2 años, el riesgo en los pacientes con riesgo bajo, la hemorragia, subió en los de riesgo moderado y significativamente mayor en los de riesgo alto. Fíjense cómo en estos que son series consecutivas de pacientes, ya no son estudios randomizados, que de alguna manera tienen selección, el riesgo de hemorragia en 2 años fue de 10% en los de riesgo bajo, pero los de riesgo alto alcanzó un 30%. De manera que parece ser que en la vida real la hemorragia es una cuestión más frecuente que lo que aparece en los estudios. Ahora, en nuestra experiencia, cuando hicimos el análisis de la curva de ROC, el puntaje que discriminó mejor el riesgo de hemorragia, más que 25, fue de 18. O sea, con un score precise de 18, ya identificamos a la población de mucho más riesgo de hemorragia. De tal manera que yo diría, debemos individualizar y debemos reconocer cuáles son los factores de mayor riesgo y nuestros pacientes de mayor riesgo que se van a someter a este tratamiento, tanto desde el punto de vista de terapia antiplaquetaria y desde el punto de vista de terapia antitrombótica. Y yo creo que es muy importante, sobre todo que estamos aquí entre intervencionistas, que no podemos olvidar lo que nos enseñó hace muchos años los grandes interventores,
que es muy importante el implante óptimo de los stents para disminuir el riesgo de trombosis y de complicaciones alejadas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, y creo que esta introducción de la problemática de la definición y de la identificación del paciente con alto riesgo de sangrado en la práctica cotidiana sirve para encadenar con las presentaciones subsiguientes de Fernando y de Jorge, para dejar la discusión quizás para el final de las tres presentaciones juntas. Así que, Fernando, te invito a que hagas tu presentación respecto a cómo tratar el paciente de alto riesgo de sangrado. Bueno, muchas gracias. Estoy disfrutando mucho esta discusión, esta charla. Vamos a poner ahora como un condimento de un caso clínico para llevarlo como a la práctica, llevarlo a la práctica del día a día. Así que vamos a mostrar un caso, una paciente añosa, una mujer con bastante sobrepeso, un índice de masa corporal de 39, una paciente activa con múltiples factores de riesgo, ¿sí? Angioplastia a oclusión total, a la descendente anterior, angioplastia a la coronaria derecha. Es una paciente de origen gitano que digamos, continúa fumando y con sobrepeso. La paciente también tuvo un sangrado urinario 6 meses atrás. Este es el tratamiento, estaba con múltiples drogas antiplaquetarias y con un clearance de creatinina cercano a 40. Así que si lo llevamos a cuáles son los factores de riesgo hemorrágico, tal como lo aprendimos con la charla de Alejandro, el sangrado previo es un marcador, la edad avanzada y la disfunción renal nos marcan un paciente de alto riesgo para hemorragia. La paciente ingresa con un síndrome coronario agudo. Fíjense lo que es la enfermedad muy difusa. Acá tiene stents en la coronaria derecha, en este segmento, una obstrucción en tercio medio, una obstrucción distal en una bifurcación, y esto nos lleva a un paciente con una anatomía muy compleja, con una coronaria derecha muy grande. El árbol izquierdo, fíjense que la circunfleja está ocluida, esta es una oclusión crónica de la rama lateral de circunfleja. Acá vemos las colaterales a la coronaria derecha. Acá son los stents que están permeables a la descendente anterior. Sin embargo, el origen previo a los stents tiene una obstrucción intermedia y la rama diagonal, como la ven acá, bastante grande, está crónicamente ocluida. Esta paciente en su momento había rechazado la cirugía, por eso se le hizo angioplastia, y ahora vino con un cambio muy marcado que era la coronaria derecha y con alguna progresión como cambio en el origen de la descendente anterior. Así que la primera pregunta que yo generé es, bueno, este paciente, ¿cómo se va a beneficiar? Si con angioplastia, con cirugía, que es el primer planteo que nos hacemos en la sala. Creo que, interrumpime, Aníbal, si te parece que generemos discusión, si no sigo avanzando. Pero bueno, la paciente ya había rechazado la cirugía años atrás y ahora, por supuesto, es muy añosa, por lo tanto la cirugía es de altísimo riesgo, una paciente de estas características. La segunda pregunta es, ¿con qué tratamiento antiplaquetario hay que cargar a la paciente? Y esta paciente estaba con aspirina y clopidogrel. Si habría que cambiarle para hacer esta angioplastia a algún antiagregante diferente. El prasugrel en principio estaría contraindicado por la edad, pero el ticagrelor podría ser una opción más segura. Nosotros cambiamos a ticagrelor ahí mismo en la sala y avanzamos con la angioplastia. La angioplastia a la coronaria derecha, fuimos con un catéter guía 7 French, AL1 por acceso radial. Usamos acceso radial en casi todos los pacientes.
se cruzó con un microcatéter para poder asegurar el cruce adecuado, y nos parecía importante el microcatéter para poder manipular mejor la cuerda. Y luego hicimos una angioplastia, mejoramos, hicimos una dilatación con balón hacia la descendente posterior y hacia el ramo auriculoventricular con balón, solamente obteniendo este resultado, ¿sí? Y acá quizá viene la segunda pregunta, es con qué técnica de bifurcación podemos seguir en este paciente, y nosotros, en este caso, de las múltiples alternativas, nos pareció que era para doble stent, y optamos por la técnica de mini crash. Así que lo que hicimos es una angioplastia con mini crash, así que ahí estamos, luego de dilatar, estamos implantando el stent de la descendente posterior, con el balón ya de 3.5, este es un 3.0, 3.5, crasheamos el stent. Ahí es cuando luego implantamos, bueno, el stent hacia la rama auriculoventricular, y luego esta proyección muestra el kissing balón de esa bifurcación. Luego dilatamos y colocamos un stent en el tercio medio, que era una restenosis intra-stent, que nos parecía mejor tratarla con stent. Y este es el resultado final, que es una bifurcación con doble stent en el tercio distal y en el tercio medio de la coronaria derecha. Esto es la imagen que usamos, no usamos ultrasonido en este caso. Un poco está bueno repasar y ver que en el estudio MasterDAPT solamente el 10% usó imágenes, pero creo que también nosotros usamos técnicas angiográficas como para ver implante, para ver aposicionamiento, y nos quedamos muy tranquilos con este resultado en cuanto a la bifurcación, y lo mismo el tercio medio. Así que yo abriría, este es el resultado final, bueno, por supuesto el previo y el final, que lo vamos a ver aquí, de la coronaria derecha, y quizá abriría esta discusión al panel en cómo continuarían el esquema antiagregante. Por supuesto usamos stents TAN6, que nos permiten, bueno, que son los que se utilizaron en el MasterDAPT, así que el plan es hacer un mes de esquema antiagregante doble, y la pregunta es, bueno, ¿con cuál de estos digamos, cuál suspender? Y yo pienso, esta paciente fue realizada hace poquitos días, la semana pasada, así que yo planifico dejarla con ticagrelor 2 veces al día. La pregunta para el panel y para Marco es, este tipo de anatomía, y un poco lo charlamos antes, pero quiero hacer hincapié en la angioplastia compleja. Si el MasterDAPT aplica para una angioplastia compleja como una bifurcación como este paciente. Así que abriría un poquito la discusión allí. Fernando, si me permites sugerir para la correcta, digamos, el respeto de los tiempos, que podamos escuchar el caso de Jorge y al final discutimos los dos casos en conjunto, considerando tu pregunta, que me parece que es muy relevante para sacar conclusiones finales. No sé si me lo puedes permitir, por favor. Con gusto. Ya, muchas gracias. Entonces vamos ahora a pasar al segundo caso clínico, que tiene que ver con alto riesgo de sangrado. El doctor Jorge Mor es un colaborador de SOLASI, muy activo, miembro del Colegio Colombiano de Cardiología Intervencionista de Bogotá, en la Fundación Santa Fe. Gracias, Jorge, por tu colaboración de siempre, y te escuchamos. Mario y Aníbal, muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo, por permitirme participar nuevamente en un simposio de SOLASI. Ahora, cuando hablé un poco de los cardiólogos intervencionistas que empezamos a trabajar en esto a mitad de los años 90, yo hago cardiología intervencionista desde 1995, que fue el año de fundación de SOLASI precisamente. Este caso es un caso que en cierto modo es parecido al de Fernando. Es una mujer
de 84 años que consultó a un hospital cercano al hospital donde yo trabajo. El hospital donde yo trabajo es un hospital universitario privado. La paciente llegó con un cuadro de dolor torácico y un electro que mostraba un infarto con elevación del ST de pared inferior. En el hospital donde consultó no había en ese momento angioplastia primaria disponible. No hay, de hecho, angioplastia primaria disponible, que es una de las limitaciones grandes que tenemos en Colombia para la angioplastia primaria, es la disponibilidad de la angioplastia. La paciente fue sometida a terapia fármaco-invasiva con tenecteplase y posteriormente remitida a nuestro centro, donde llegó con signos clínicos y electrocardiográficos de reperfusión. Por esa razón fue llevada a la sala de cateterismo dentro de las siguientes 24 horas. Se le hizo un ecocardiograma en el momento de ingreso al hospital que mostraba una fracción de eyección ligeramente comprometida con 51% de fracción de eyección y una aquinesia inferior y posterior. Como factores de riesgo era una paciente hipertensa crónica con diabetes mellitus no insulino requiriente y pues evidentemente la edad, que es un factor de riesgo que pesa para ambos lados. Aquí vale la pena ver lo que Alejandro un poco expuso en su charla, y es que una de las cosas que nosotros tenemos que analizar en los pacientes de la vida diaria nuestra es que muchos de estos pacientes comparten riesgos isquémicos y hemorrágicos. Desafortunadamente, no en todos es fácil decidir esta paciente es de alto riesgo isquémico o este paciente es de alto riesgo hemorrágico, porque muchos de los factores que pesan para un lado también pesan para el otro lado. Este es el riesgo hemorrágico de esta paciente, mujer de 84 años, una creatinina en 0,63, una hemoglobina en 14,3, leucocitos en 8,000. Se le hizo un cálculo del score PRECISE-DAP de 28, que da para alto riesgo de sangrado. Nosotros utilizamos, yo no sé si sea la práctica de ustedes, pero nosotros utilizamos en el paciente que llega con síndrome coronario agudo y en la fase intrahospitalaria el PRECISE-DAP score para determinar el riesgo hemorrágico, y utilizamos el score de APT cuando vamos a tomar la decisión si el paciente requiere o no terapia antiplaquetaria prolongada. Pero en la fase intrahospitalaria, sobre todo el paciente con síndrome coronario agudo, utilizamos el PRECISE-DAP. Esta es la arteriografía coronaria de la paciente. La técnica fue una técnica radial, el diagnóstico con 5 French. Esta es la coronaria izquierda, donde se ve un tronco con una placa aterosclerótica distal no significativa, una arteria circunfleja de gran calibre con una lesión larga que compromete desde el segmento proximal hasta el distal del vaso, una estenosis significativa que nos pareció significativa proximal en la arteria descendente anterior proximal, con placas no significativas en el vaso, en el segmento medio y distal. De esta proyección caudal izquierda vemos nuevamente la lesión en la arteria circunfleja, la estenosis proximal de la descendente anterior, y la coronaria derecha, que nosotros pensábamos era el vaso culpable, es un vaso dominante con 2 lesiones cortas, severas, una en el segmento proximal del vaso y otra en el segmento distal del vaso antes de la bifurcación. Hicimos un análisis del syntax score de esta paciente que nos dio 23, y teniendo en cuenta que era una paciente diabética con este puntaje syntax y con lesión de 3 vasos con compromiso de la descendente anterior proximal, preferimos presentarla en junta médica, que es lo que hacemos con los pacientes de syntax score alto o muy alto y enfermedad de múltiple vaso, sobre todo si hay compromiso de la arteria descendente anterior proximal y si es diabético. La paciente rechazó el tratamiento quirúrgico, de tal manera que la llevamos a
angioplastia, técnica radial 6 French. Y lo que hicimos fue empezar por el vaso culpable, predilatando la lesión distal, predilatando la lesión proximal y posteriormente poniendo stents Ultimaster, tanto distal como proximal, stents de 22 milímetros en cada uno de los casos y de 3.5 milímetros de diámetro, con este resultado final que nos parece un resultado adecuado. Posteriormente canulamos con un Icari izquierdo la arteria coronaria izquierda, predilatamos la lesión de la arteria circunfleja, tanto distalmente como proximalmente, y pusimos un stent Ultimaster de 3.5 por 38 milímetros, que estamos aquí impactándolo a alta presión, y este resultado angiográfico. En ese momento, lo que decidimos con la lesión de la descendente anterior proximal fue hacerle una reserva de flujo fraccional y encontramos una reserva de flujo fraccional de 0.89, por lo cual decidimos no intervenir la arteria descendente anterior, por lo menos en este momento, y dejamos a la paciente con 3 stents, uno en la circunfleja, 2 en la coronaria derecha, con un resultado angiográfico bastante satisfactorio. Entonces, pues yo quería también abrir aquí la discusión en el sentido de que esta paciente sin duda es una paciente de alto riesgo hemorrágico, de alto riesgo isquémico, por ser diabética, por tener más de 60 milímetros de stent implantados, por estar en un síndrome coronario agudo, lo cual hace que sea difícil tomar la decisión de qué tipo de antiagregación plaquetaria se le debe dejar y cuánto tiempo se la dejaríamos. Excelente, Jorge, muy buen caso, y creo que va de la mano con el desafiante caso de Fernando de Buenos Aires. Mi primer comentario es que estos son casos de relativa frecuencia en nuestra práctica actual. Ya no estamos tratando pacientes jóvenes, sanos, con lesiones tipo A, sino que estamos tratando pacientes añosos con síndromes coronarios agudos, y hoy en día con los nuevos dispositivos, con técnicas avanzadas, angioplastía compleja, incluso con 2 stents en bifurcaciones como la que mostró Fernando. Así que en la práctica clínica estos son pacientes muy habituales. La pregunta para el profesor Valguimigli es si, como decía Fernando, si este tipo de pacientes son representativos de la población del estudio Master DAPT, para que los clínicos entiendan que el estudio refleja probablemente nuestra práctica, y si vale la pena medir estos scores, el Precise DAPT o el score DAPT, o solamente con las características clínicas que se mostraron uno puede clasificar al paciente en alto riesgo de sangrado. También la pregunta puede ir para Alejandro. Así que, profesor Valguimigli, no sé si usted quiere comentar algo de los pacientes y si refleja perfectamente a la población del estudio. Thank you. The answer is very clear. Yes, we had many patients as the one shown by Fernando and Dr. Moore afterwards. So we have actually roughly 30% of patients who formally fulfill the complex PCI criteria, and we are going to disclose those data at PCR, so in May this year. I have to stop here. I cannot tell you what we found, because otherwise, of course, I will breach embargo. But I can reassure you that the patients that have been shown are very, very prevalent in the study. With respect to whether we should measure precise DPT, of course, you are asking the right question to the wrong person, because I am the one generating the precise DPT score. Of course, I have a big bias in saying yes, but the reason why I'm saying this is not because I did the score, but because it does help you actually figuring out the bleeding risk of the patient. We have undertaking many studies showing that we cardiologists and we interventional cardiologists are actually quite good in predicting ischemic risk. But when we have asked to predict bleeding risk, we are a catastrophe. That's why I think we need bleeding risk score.
I think we do the procedure. We know if we did a great job, a good job, an excellent job, an acceptable job, or a lousy job. And of course, we can quantify easily at coronary angiogram the amount of coronary burden, atherosclerotic burden, as well as the clinical risk factors. So that's what we have been trained for the 20, 30 years of our career. Bleeding risk assessment is something which popped up in our everyday clinical practice more recently, and we need to be trained. So perhaps in 10 years, we would not need precise DPT anymore. We'll be able to integrate the coverage in our mind. But at the end of the day, today, we are not that good as we think we are. Whether we should use a score, such as precise DPT, or perhaps some individual HBR features, which is in a way what has been recommended by the Academic Research Consortium, eye bleeding risk. I think these two approaches are not contradictory, but rather complementary. And in fact, we are creating what we are calling Precise 2, where we are merging the two bleeding risk stratification system together. Because there are many values in the HBR classification that previous speakers have already highlighted. For example, in Precise DPT, we don't take cirrhosis or very rare disease into account, such as bleeding diathesis, for example, or perhaps concomitant treatment with corticosteroid NZ. Whereas these are very well-known risk factors for bleeding risk. So the two ways of approaching the patient are complementary, and we are creating a new scoring system which integrates both. And I think that is going to be the future. Sí, creo que tiene sentido esto, y yo creo que gran parte es entrenamiento y educación, porque, por ejemplo, en la población con fibrilación auricular, cada vez que se comenta un paciente, se presenta el chat BASC y se presenta el HAS-BLEED del paciente o cualquier score de riesgo en forma rutinaria. Yo creo que tenemos que aprender también nosotros, hasta que tengamos muy inserto el concepto de usar estos scores que a los clínicos les facilita mucho la toma de decisiones. Fernando, yo sé que tienes preguntas en relación a tu caso, querías dirigir la discusión en una angioplastía muy compleja de doble stent, cómo seguir para adelante, ¿verdad? Parcialmente ya respondió la pregunta Marco. Mientras vamos charlando, se me fue ocurriendo otra pregunta que me gustaría ponerla acá en el panel. Ya con esto que aprendimos, ¿no? Con esta población de alto riesgo hemorrágico, que podemos utilizar un mes de doble esquema antiagregante, ¿cómo podemos, digamos, extrapolar a poblaciones de menor riesgo? ¿Sí? Porque en definitiva el riesgo hemorrágico es para todos, ¿sí? Solamente que estamos identificando los que más sangran. Pero también esto puede ocurrir en pacientes y tampoco queremos dar medicación innecesaria para pacientes de bajo riesgo hemorrágico. ¿Vos crees que ese estudio se va a poder realizar, Marco, en algún momento? El mismo esquema para pacientes en bajo riesgo hemorrágico para poder extender esta estrategia? This is an excellent point, and I think we do have some evidence already with that respect. So in patients who are not necessarily HBR, I think 1 month DPT has already been shown to be effective and actually prevents bleeding complication as long as you continue the right antiplatelet therapy afterwards. Now we have been discussing, and you asked the precise question, which antiplatelet therapy would you continue in this patient, aspirin, clopidogrel, ticagrelor? I think this question is a very valid one. And getting to your point, in that specific patient, I would probably choose ticagrelor monotherapy for few extra months. And then I would most likely consider switching the patient to clopidogrel because that patient was truly a very HBR patient. In patient in whom the concern about HBR is not existing, then I would not think twice. I would not consider aspirin. Clopidogrel is not an option. I would consider ticagrelor because we have data for ticagrelor. I think most likely prasugrel may do a similar job with respect to ticagrelor, but we don't have data. And in Brazil, there is a study running, which is called Mindset. ACS patients not selecting for being HBR, only consecutive HBR patients, randomized to standard 12-month DPT or no DPT at all, ticagrelor or prasugrel monotherapy since after PCI.
That study is still running, but that study will really be informative for the practice. So I think the question for the future would be not how long DPT. I think DPT will be short, 1 month, or perhaps even shorter. The question will be which single antiplatelet therapy. So to make a long story short, I think combination of multiple antithrombotics is dead. We have learned that we cannot keep combining things. We need to make the simple, best choice in terms of monotherapy. That is what I am fully convinced about. Marco, ¿cuál es la explicación de estos buenos resultados en pacientes de alto riesgo trombótico como síndrome coronario agudo, infarto previo o accidente vascular, ¿cierto? Que vimos tendencia menor en el grupo abreviado de terapia dual? ¿Cuál es la explicación? Porque los clínicos nos preguntan por qué, si ya está comprobado que en estos grupos de pacientes de alto riesgo isquémico prolongar la terapia dual es beneficioso, ¿por qué este estudio va por el lado contrario? ¿Cuál sería tu explicación biológica o clínica de estos hallazgos? That's a very good question. And I think the answer comes from the fact that in today's practice, the balance between risks and benefit is extremely delicate and very small. We are walking on a rope, and tilting the balance in a way or another is extremely easy. That is what we saw in MAST DPT. First, the stent did a great job, because if you look about the number of stent thromboses we had overall in the study is ridiculous. I think it's the number of 10. In 5,000 patients, we had stent thrombosis. So stent thrombosis is basically almost out of the picture. We had a slight excess of almost non-stent related MI events in abbreviated DPT, but we are speaking about an excess of 11. And we had a gain of 11 stroke in abbreviated DPT, which were given by both ischemic and hemorrhagic events. So to me, even if you don't look into the bleeding story, you look only into MACE. The MACE to me are completely convincing. It's difficult to decide upon which adverse event you would like to have, but I would much prefer to have an MI than a stroke. So for me, the story is over, even if you don't take the bleeding effect into account. Why did we see that as opposed to prior studies? Well, because stents have become much better. This stent is extremely safe. I think interventional cardiologists have learned the job, and we are doing overall, because that's not a single center study. That study involved 140 sites. So I think we are doing a great job on a daily practice. And I think the key message is that we overreacted to the so-called 2015 firestorm. We overreacted to give DAPT to everybody forever because they had received a drug-eluting stent. This is not true any longer. We have been over-treating our patients. Now we can afford to go back and think about, again, how short can I go? Not how long should I stay, which is a completely different mindset. Excelente. Gracias, profesor Marco. Creo que estas reflexiones han sido sumamente relevantes desde el punto de vista clínico. Estamos alcanzando los 90 minutos que fueron asignados para este webinar y entiendo que es muy tarde en la noche ya en Suiza, por lo cual deberíamos ir redondeando, pero creo que el concepto que deberíamos tener para todos quienes estamos involucrados en el manejo de estos pacientes es que con el envejecimiento de la población, el paciente de alto riesgo de sangrado es cada vez más frecuente en todas las salas de cateterismo, que este ensayo clínico, utilizando este esquema de tratamiento antitrombótico abreviado y con esta plataforma de stent de generación contemporánea, nos brinda seguridad, tanto en términos de reducción del riesgo de sangrado como también de una baja tasa de eventos isquémicos. Es decir, que de alguna manera lo que se estuvo enfatizando durante todo este webinar es que el mito de la necesidad de una doble antiagregación plaquetaria para la reducción de eventos isquémicos posteriores, de alguna manera con la evolución de la tecnología, de alguna manera con la evolución de las técnicas de realización de las intervenciones coronarias percutáneas, es un mito que deberíamos estar
dejando de lado. Y por supuesto que va a ser muy interesante conocer en EuroPCR el resultado específicamente en ese 30% de pacientes de anatomías coronarias y de intervenciones coronarias extremadamente complejas. Por mi parte, les agradezco muchísimo a todos por su participación y su aporte, especialmente profesor Marco, por estar acompañándonos en este webinar hasta tan tarde en la noche. Agradecerle, por supuesto, a Terumo por el apoyo y esperamos verlos a todos en las próximas actividades educativas del SOLACI. Buenas noches a todos.